Quiero compartir esta mañana el tema, la fidelidad de Moisés. Así le he llamado al mensaje esta mañana. La fidelidad de Moisés. ¿Eres tú un hombre fiel? ¿Eres una mujer fiel? Estoy hablando en otro servicio con el Señor. La Escritura, la palabra de Dios, nos muestra la cualidad de carácter que este hombre llamado Moisés tuvo en su vida al desarrollar el ministerio que el Señor le encargó para él. En su Biblia, por favor, observemos en el versículo 5, Hebreo capítulo 3, versículo 5, y observen, por favor, con detención lo que dice allí. Y Moisés, a la verdad, fue, ¿qué dice? Fiel en toda la casa de Dios. Muy interesante lo que dice, ¿no? Y Moisés, a la verdad, hablando con verdad, dice el apóstol, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Muy interesante ese punto de la casa de Dios, no sé, quiero estudiarlo. Pero el punto es que Moisés fue fiel. Fue fiel. Qué interesante. Cuando Dios llamó a Moisés y le presenta el proyecto de sacar a los hijos de Israel de Egipto, pero antes de ir y hablar con el faraón, Moisés, como tú o yo, puso una excusa. Ay, no, Señor. Tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que yo tengo problemas en mi hablar. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Quién le dio la lengua al mudo? ¿Quién le dio la boca al hombre? Dios dijo, no importa. Yo te he llamado a ti. Yo te conozco como tú eres. Y yo te voy a usar a pesar de tu impedimento. Y vemos, hermanos, cuando Moisés escucha aquello, dijo, está bien. Si tú crees que yo soy un instrumento útil para tu gloria y para tu honra, aquí estoy. Úsame a mí. Qué impresionante. Me llamó poderosamente la atención cuando en este libro, Hebreo, leí en la semana que Moisés fue un hombre fiel. Fiel en la casa de Dios, en el servicio, en el ministerio de Dios. La pregunta es, ¿será verdad lo que está escribiendo este apóstol hace miles de años después que este hombre Moisés murió? Una de las cosas que más ha ayudado a cada creyente en nuestra iglesia es a entender una de las reglas de interpretación bíblica tan poderosa, que dice que para entender la Biblia hay que comparar la Biblia con la Biblia. La Biblia se entiende por comparar la Biblia con la Biblia. Y es exactamente lo que yo hice. Cuando leí aquí en este pasaje, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Bon? Se me abrieron los ojos. Les invito a ir, no cierren allí, porque este es nuestro pasaje para este momento. Números capítulo 12. Por favor, miremos el libro de Números y vamos a comparar la Biblia con la Biblia. Números, capítulo 12, y en el versículo 8, Números 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente
Está hablando Dios aquí a los hermanos de Moisés. Claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, que Moisés va a ver la apariencia de Jehová. Pregunta Dios a los hermanos de Moisés: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? La pregunta es: ¿por qué Moisés fue un hombre fiel? No cierren aquí el número 12 y volvamos a nuestro pasaje. Y vamos a comparar la escritura con la escritura. Versículo 5, 3:5, otra vez. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué continuó diciendo? Estoy en 3:5 de Hebreo, por favor sígame si quiere entender la escritura. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, coma, ¿qué dice? Como siervo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Por qué Moisés llegó a ser un hombre fiel para con Dios? Porque en primer lugar, Moisés llegó a ser un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. Y un esclavo no tiene ninguna autoridad sobre su vida. Un esclavo le pertenece a su amo. Moisés se puso en las manos de Dios como un siervo de Dios. Y como siervo de Dios llegó a ser un hombre fiel. ¿Estamos claros? Nuevamente versículo 5, por favor, en Hebreos 3. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Hoy Moisés sigue dando testimonio, aunque murió muchísimos años atrás, miles de años atrás. Y llegó a ser fiel, porque fue, en primer lugar, un siervo. Volvamos al pasaje de Números, capítulo 12, versículo 8. Dios dice, 12:8 de Números: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Le pregunta Jehová, Dios, a Aarón y María: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? En primer lugar, el apóstol quien escribiera el libro de Hebreo, que la gran mayoría piensa que es Pablo, dice que era siervo. Y aquí Dios lo dice acerca de Moisés. En primer lugar, Moisés era siervo de Dios. Pero también Moisés llegó a ser un hombre fiel al Señor. Un hombre fiel al Señor. Lo acabamos de ver, Hebreos capítulo 5. O sea, capítulo 3, versículo 5. Un hombre fiel. ¿Recuerdan? Veamos en Números capítulo 12, por favor. 12, versículo 7. Números 12, 7. No así mi siervo Moisés, que dice, fiel en toda mi casa. ¿Quién está diciendo aquí? ¿Quién está hablando aquí? Jehová Dios. Está dando dos cualidades de carácter de la vida de Moisés. En primer lugar, Jehová Dios dice que Moisés fue un siervo de Dios. Y en segundo lugar, dice que él fue fiel en el ministerio, en el desarrollo del ministerio de la casa de Dios. Lindo tema para hablar de la casa de Dios. Y me dio vuelta mucho ese asunto de la casa de Dios. ¿Había casa de Dios en ese tiempo? Buena pregunta. Qué lindo. Moisés, un hombre fiel, la fidelidad de Moisés, porque fue un siervo. Llegó a ser un hombre fiel para con Dios.
¿Hasta cuándo? Como vimos la semana pasada, quiero invitarle al libro de Deuteronomio, el último capítulo, 34. Deuteronomio 34. Observemos qué dice la Escritura en la palabra de Dios. Deuteronomio 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Observen, una vez más aparece la palabra siervo, 34, 5 de Deuteronomio. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Un Caleb cualquiera, ¿verdad? Vale decir, por estas palabras, yo puedo entender que Moisés llegó a ser fiel hasta la muerte como siervo de Dios. Un hombre fiel. Volvamos a nuestro pasaje, por favor. Hebreos capítulo 3. Y con esa mentalidad, que Moisés fue un siervo de Dios y que fue fiel a Dios, observemos capítulo 3 de Hebreos, versículo 2. Hablando el apóstol dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios. Un hombre fiel. Versículo que acabamos de leer aquí, el 2. Y recordemos el 5 nuevamente. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. La pregunta es, ¿por qué además Moisés fue fiel a Dios? ¿Por qué otra razón? Según la Biblia. ¿Saben por qué? Se lo voy a mostrar por la Biblia. Bueno, se lo tengo que decir primero porque está hablando el pasaje de dos personajes. Voy a leer nuevamente. 3:1 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿De quién más habla aquí el apóstol? Está hablando de Moisés como siervo. ¿Y luego de quién habla? De Jesús. De Jesús como hijo. Interesante. Me llamó poderosamente la atención. Veamos por favor en la Biblia, en capítulo 3, versículo 6. 3:6. Pero Cristo como hijo sobre la casa. Pero Cristo como hijo sobre la casa. ¡Qué interesante!
Cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que en todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta San Juan capítulo 1, versículo 11, hay un solo Hijo de Dios. Un solo Hijo de Dios en todo el Antiguo Testamento, hasta San Juan 1, 11. Y ese se llamó Adán. Y el otro que es Hijo de Dios es Cristo. No hay más. Qué interesante que el Santo Espíritu de Dios, cuando escribe, nos da esos tremendos detalles. Y Él escribe con fineza y sin error. ¿Por qué habrá sido Moisés fiel al Señor? Me pregunté yo. No solo porque fue un siervo de Dios, sino porque el Señor también es fiel. Y él aprendió en su vida desde el comienzo a tener una relación personal con el Señor, y él supo palpar con su propia vida la fidelidad de Dios, del Señor. Capítulo 3 del Hebreo que estamos estudiando, versículo 1. Observemos. Por tanto, aunque aquí el apóstol está escribiendo a creyentes, porque dice por tanto, hermanos santos, no está hablando de hermanos judíos, sino que hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Llama aquí el apóstol a Cristo como apóstol y sumo sacerdote. Muy interesante. De nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Está hablando de Cristo. Y al hablar de Cristo, dice que también Cristo fue fiel. Cristo es fiel. Observen, una vez más, el fin del versículo 1. Está diciendo, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Contexto de ese versículo, está hablando de Cristo. El 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Cristo fue fiel a lo que tenía que hacer, como Moisés lo fue fiel a la casa de Dios. Moisés fue fiel, porque para él, su Señor, también lo fue. Es lo que yo veo aquí. Aunque Moisés era siervo, y Cristo, como dice el pasaje, fue hijo. Moisés llegó a ser un hombre fiel. Fiel. Moisés lo entendió. Lo entendió muy bien, porque en el versículo 3 nos dice la Escritura acerca de Cristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Cristo tiene mayor honra que Moisés. Moisés lo entendió, y para él no significó absolutamente nada aquello, ni se sintió menoscabado. Su mirada estaba puesta en su Señor, y él decidió ser fiel a su Señor en toda su vida. Y desarrolló su ministerio como un siervo de Dios en fidelidad. ¿Será verdad que Cristo es fiel? Quiero mostrarle un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Dice la Escritura aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y en el versículo 11 lo siguiente, 19:11.
Entonces vi el cielo abierto, escribe Juan, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Vemos abiertamente aquí a Cristo como el fiel, dice el versículo, y verdadero. Es el nombre que va a traer escrito. Y vaya que lo es. Fiel y verdadero. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Disculpe. Vitaminas. Interesante. La pregunta es, si Moisés fue fiel y Cristo fue fiel, tú y yo como creyente, ¿cómo hemos de ser? Si Cristo es fiel, si Moisés es fiel, y tú eres hijo de Dios, y yo también, ¿cómo debes ser tú? Si es que realmente, porque hay muchos creyentes, lastimosamente en todo el mundo, que solo se consideran hijos de Dios. Para ser fiel, hay que considerarse y vivir como siervo. Y hay una gran diferencia entre hijo y siervo. Un abismo de diferencia. La Escritura de la Palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes hemos de ser siervos del Señor. Cuando seamos siervos, vamos a llegar a ser fieles. Muchos comienzan bien, pero caen en el camino. Es por eso que debemos, como creyentes, cuidarnos y aprender. Si el Señor nos deja la vida de estos hombres maravillosos y nos da su testimonio, es para que nosotros aprendamos a ser como ellos. Así que nosotros debemos ser fieles. Hay un personaje, dije la semana pasada, que Moisés fue quien nos dejó la gran mayoría del Antiguo Testamento. Moisés, en la Escritura. En el Nuevo Testamento hay otro individuo que nos dejó la gran mayoría del Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamó? Pablo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si tú quieres ser un hombre fiel, tienes que inspirarte en Moisés. ¿Quieres ser un hombre fiel? Tienes que inspirarte en la vida de Pablo. Romanos 1, versículo 1. Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo. Interesante. Interesante cómo Pablo comienza esta carta en su introducción, en su saludo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y vaya que lo fue. Llevamos más de 2 años estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en la escuela dominical. Más de 2 años. Y hemos visto todo lo que ha pasado en la vida de ese hombre. Y sin embargo, sigue. Vamos recién al capítulo 24. Y vemos cómo hoy día cómo le acusaban. Con puras mentiras, todo era mentira. Pero él aprendió a ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él se consideró a sí mismo como un siervo del Señor. Interesante, interesante. Muchos han caído en la Escritura porque no fueron siervos de Dios. Nosotros, hoy en día, tenemos que ser fieles al Señor, porque pertenecemos a una
casa del Señor. Veamos lo que Cristo Jesús nos enseña a través del testimonio de individuos. En primer lugar, me gustaría que me acompañaran a ver lo que dijo Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a propósito que estudiamos tiempo atrás, en Hechos capítulo 11. Hechos 11. Observemos. Hechos 11, versículo 23. Hechos 11, 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, que dice, fieles al Señor. Animó y exhortó a la gente que cada creyente aprenda a ser fiel al Señor, animándole a la fidelidad. La fidelidad un día va a ser premiada por el Señor. Pablo dijo algo parecido en el primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Observemos. Capítulo 4, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 1. Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Servidores, siervos, servicio, ministrar. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, dice Pablo, hablando de siervos, de servir al Señor. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los servidores de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, hay el pensamiento en la gente de las iglesias que el único que tiene que escudriñar la Escritura es el pastor. Y nada más. Y eso no es así. Aunque es cierto que el pastor tiene la responsabilidad de dos cosas nada más. Dos cosas nada más tiene que el pastor es responsable entre los ojos de Dios. Una, estudiar la Escritura. Y la otra es la oración. Para contar. Pero el Señor Jesucristo nos dijo a todos los creyentes, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada creyente somos administradores de los misterios de Dios. Un maravilloso tema. Hay 7 misterios en el Nuevo Testamento. 7 misterios. Que lo fueron en el pasado misterio, pero gracias al Señor, Dios inspiró a Pablo y Él nos da cada uno de ellos y podemos saber ahora cuáles son. Cada creyente tiene que ser fiel al Señor. Primero, por comenzar siendo no solo un hijo de Dios. Muchos se conforman, sí, yo soy un hijo de Dios. La importancia es, ¿eres fiel? No, es que bla, 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 bla. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si yo soy un hijo de Dios, hay un proverbio popular, dice, de tal palo, tal astilla. ¿Por qué muchas veces el creyente no dice a nadie que es un hijo de Dios? Porque en el colegio no tengo testimonio, en el trabajo tampoco, en el barrio tampoco, en el hogar tampoco, en ninguna parte. Tenemos que aprender a ser fiel al Señor. Fiel al Señor. Me encanta cómo concluye el pasaje que acabamos de leer, que estamos estudiando esta mañana, Hebreos capítulo 3, versículo 6. Observen, acerca de la fidelidad y el servicio y el ser siervo. Observen, Hebreos 3, 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa
la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí yo veo un siervo y veo fidelidad hasta el final. Hasta el final. Me encanta la palabra. Hasta el fin. La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está hablando muchas cosas ahí. Ahí en esa frase hay muchas cosas que nosotros podemos entender. Cada creyente es responsable en el ministerio. El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, segunda carta de Pablo a Timoteo, y versículo 2. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles. Lo primero que dice, noten, Pablo le escribe a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo primero que dice. Luego dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchas veces nosotros como creyentes, o principalmente como pastores, cometemos el error de ocupar el ministerio a gente apta, a gente idónea. Si un hermano en la iglesia es profesor, automáticamente se pone como profesor en la escuela dominical. Si un hermano es contador, auditor, ya, ese hermano está a cargo de contar el dinero. ¿Pero qué requisito pide la Escritura primero? Fidelidad. Fidelidad. Por años nuestro hermano Ángel llevó la tesorería de la iglesia. Años. Y él no es ni contador, no sabe ni contar. Chismes. No sé, mal pensado. Nunca he contado un chisme ni he hablado mal de nadie a mí, y eso que nos conocemos muchos años. Nunca hubo problema con él. Después se cansó porque estaba pololeando. ¿Tomó hermano Adrián? Tampoco. Nada de contabilidad. Y cuando tuvimos una reunión, los hermanos dijeron, queremos ver los dineros, qué sé yo, ya, sacamos todos los dineros. Sorpresa, había más de lo que decían los papeles, ¿sí o no, hermano? ¿Qué es eso? Fidelidad. La fidelidad es más importante que la idoneidad. Una mujer me dijo, creyente, muchos años atrás, cuando yo iba a la iglesia, porque era creyente de muchos años, había un chico que estaba enamorado de mí. Un joven. Y a mí no me gustó porque no era profesional, me dijo ella. Llorando me contó. Y yo lo rechacé porque él no tenía un título universitario. Y me casé con mi marido. ¿Te conoce mi marido? Sí, yo lo conozco. Y hasta el día de hoy, nunca he sido feliz con mi marido. Fui feliz de que nos casamos hasta que llegamos a la casa de la luna de miel. De ahí fue una luna de hiel hasta la tumba. Hasta la tumba. Porque yo no miré la fidelidad, yo miré la idoneidad, porque él, era compañero de la universidad conmigo. El otro joven no tenía título universitario. Estoy arrepentida de haberme casado con él. Interesante. Cuando uno aplica la Biblia es maravillosa. Concluyendo, así que, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para con el Señor. Concluyendo, el creyente tiene que ser un hombre fiel. Porque el creyente que es fiel
va a ser fiel en lo poco como también en lo mucho, como dice el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 16. Observemos lo que Cristo Jesús mismo dijo. Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, 10. Tenemos que creerle al Maestro. 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que el Señor lo describe así. Lo describe así. Quizás esta mañana tú dices, pucha, yo he fallado, he fracasado, no he sido fiel al Señor. ¿Qué más da? El pasado no podemos cambiarlo, lastimosamente. No podemos cambiar nada de lo que hemos vivido. Solo aplicar lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Primero de Juan, capítulo 1, por favor. Primero de Juan 1. ¿Qué dice la Escritura? Primero de Juan, capítulo 1. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 9, dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Muchas veces nosotros sabemos de memoria el versículo, pero no notamos la importancia de una palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor, mi hermano, te ama y Él te quiere usar para su gloria y para su honra. El punto es, ¿estás dispuesto? Tú puedes ser un Moisés, tú puedes ser un Pablo, pero todo depende de ti. No depende de mí, depende de ti. La fidelidad de Moisés. Primero, fue un hombre siervo. Un siervo del Señor. Y por eso él llegó a ser fiel. ¿Tú lo eres o lo quieres ser? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno.